dos aspectos generales vinculados al saneamiento de predios. ¿De acuerdo? Esa va a ser la temática de esta breve transmisión. Por un lado voy a hablar sobre estas tan famosas constancias de posesión y estos contratos a través de los cuales se transfiere la posesión, que eso genera innumerables problemas. Entonces, por un lado voy a hablar de eso. Y por otro lado voy a dar algunas pinceladas sobre el otorgamiento de escritura pública, sobre el proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, que sin ninguna duda es el mecanismo más utilizado para poder sanear, por lo menos en un plano de titularidades de derecho, en un plano registral. Es una de las figuras más utilizadas que uno tiene para hablar sobre, o para entrar a un saneamiento, del saneamiento de una propiedad. ¿De acuerdo? Quiero partir por entender y porque ustedes entiendan también, amigos, ¿cuándo no existe saneamiento de la propiedad? ¿O cuándo estoy en un supuesto en el que mi propiedad no está saneada? Acá hay que hacer una distinción entre un plano legal, digamos, enteramente vinculado al aspecto contractual de la transmisibilidad de los derechos, y por otro lado hay un aspecto registral, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es el debate en el plano jurídico, legal, de transferencias, de acuerdo de voluntades, de conflictos sobre ese derecho, entre comillas. Y otra cosa, por ejemplo, es supuestos en donde los linderos o el plano perimétrico no calza con lo que realmente uno tiene y ostenta, según esta persona, como propiedad. Entonces, el aspecto del saneamiento predial o el saneamiento de propiedad se va a enfocar en estos, fundamentalmente en estos dos planos, ¿de acuerdo? Por un lado, todo el tema contractual, ¿no? Por ejemplo, infinidad de casos. Solamente tengo una minuta, solamente tengo un documento privado, solamente tengo, por ejemplo, promesas de contratos, ¿no? Promesas de suscripción de contratos futuros. Por ejemplo, tengo compromisos de contratar. Por ejemplo, solamente tengo arras. Por ejemplo, ya he firmado un contrato solamente de un adelanto, ¿no? Entonces, hay varios casos que van a llevarme a a una misma conclusión, que es que no tengo la propiedad saneada y mi derecho no está saneado, debidamente inscrito, debidamente saneado. Pero por otro lado está la discusión registral. ¿No? No voy a entrar en esta transmisión en el aspecto registral, voy a enfocarme en algunos aspectos, fundamentalmente dos, de todo este tema de la discusión del derecho. ¿Ok? Entonces voy a hablar en primer orden, amigos, sobre el tema de la posesión. Recuerden ustedes que posesión es hecho, propiedad es derecho. Partamos por esa distinción. Yo estoy poseyendo esta silla donde estoy ahora, estoy poseyendo estos equipos por donde estoy haciendo mis transmisiones. Pero ustedes no saben si yo soy propietario de esto. De hecho, la silla no me pertenece a mí, le pertenece a mi estudio de abogados, ¿no? Los libros que están acá atrás, ¿no? Los libreros, no me pertenecen a mí como persona natural, sino le pertenecen en propiedad al estudio de abogados, en el que yo trabajo, que es mi estudio de abogados. Yo no podría decir, yo poseo, pero yo no soy propietario. Lo mismo va a pasar con un predio. Uno puede tener la posesión del predio por muchísimos años, pero no tiene la formalización, el saneamiento no está presente, no lo tengo. Entonces, el ordenamiento jurídico nos da varios mecanismos para que uno pueda entrar a sanear ese proceso. Como yo parto del análisis de este aspecto de la posesión, hay dos fundamentos y dos aspectos importantes, me parecen fundamentales que yo tenga que explicarles, vinculados por un lado al saneamiento, pero mucho se habla, por ejemplo, de las constancias de posesión, ¿no? Las constancias de posesión, que de hecho son documentos que se presentan en casi todos los procesos de prescripción adquisitiva, en realidad, hoy por hoy, ya vamos a estar ante un escenario en el que las municipalidades, muchas de ellas, no dan constancias de posesión. Entonces, si no dan constancias de posesión, o mejor dicho, ¿para qué es una constancia de posesión? La constancia de posesión te la otorga una municipalidad fundamentalmente para que tú puedas acceder a realizar algunos trámites frente a esa autoridad edil. ¿De acuerdo? Una constancia de posesión, primer orden, no representa, queridos amigos, la titularidad que tú vayas a tener sobre ese predio. Entonces, no hay que pensar que por tener mi constancia de posesión yo ya soy propietario y ya gané incluso la prescripción, no es así. La constancia de posesión es uno de los tantos documentos que, por ejemplo, si tú vas a iniciar un proceso judicial de usucapión o prescripción adquisitiva de dominio, es solamente uno de los tantos documentos que tú vas a presentar al caso. La constancia de posesión, como su propio nombre lo indica, no determina propiedad.
en ningún caso determina propiedad. La constancia de posesión únicamente es un documento que una autoridad edil te otorga para, primero, facilitar los trámites que tú tengas frente a esa entidad edil. Y segundo, sirve evidentemente para constatar, entre comillas, es la prueba de una constatación de que tú posees, pero ningún orden representa propiedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Como muchos predios no tienen derecho inscrito en el registro por distintas razones, ¿no? Lo que hacen las personas que poseen bienes es celebrar contratos que ellos mismos denominan contrato de transferencia de posesión, ¿no? Y acá surge una pregunta interesante, porque este contrato de transferencia de posesión solamente tiene sentido cuando efectivamente la posesión se ha transferido. Recuerden, posesión es hecho. Yo no puedo celebrar en abstracto un contrato de transferencia de posesión si es que no existe la transferencia materialmente verificable de esa posesión. De hecho, algunos autores dicen, esos contratos de transferencia de posesión tienen objeto imposible. No tiene sentido, porque tú no transfieres la posesión a través de un contrato, sino la posesión la transfieres a través de la traditio, de la entrega, de la desposesión. Entonces, ahí parece que existe una suerte de contradicción, ¿no? Porque posesión es hecho y tú puedes verificar ese hecho. Pero si yo celebro un contrato de transferencia de posesión con alguno de ustedes, digamos con Dina, con Dima, pero yo estoy en Lima y yo voy a transferir la posesión de mi departamento, pero ella está en, digamos, no sé dónde, en Cusco, en Arequipa, ¿de qué contrato estamos hablando si no te estoy transfiriendo nada? Simplemente es un documento que dice que te transfiero posesión, pero la posesión al ser hecho exige la traditio. Y yo no te estoy haciendo traditio, no te estoy haciendo entrega del bien. Entonces hay que considerar ese documento, queridos amigos, en sus propios términos. ¿De acuerdo? La constancia de posesión, ya saben lo que es, lo acabo de explicar. Los contratos sobre transferencias de posesiones únicamente tienen sentido cuando existe la entrega física del bien, porque lo que ocurre en la realidad se refleja en ese documento, no al revés. No es que lo que ocurre en el documento presume que se ha entregado la... No, tiene que haber una desposesión material para que lo que en la realidad ha ocurrido se pueda probar con esa constancia o esa transferencia de posesión. ¿De acuerdo? Entonces, ese documento, queridos amigos, no hay que darle o no hay que pensar que es el que nos va a salvar, es nuestra bala de plata para nosotros entrar a reclamar una propiedad, porque no lo es. El saneamiento de un predio exige un estándar de prueba mucho más alto y una constancia de transferencia de posesión o una mera constancia de posesión en ningún orden representan titularidad. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, este es un punto del que yo quería hablar. Entonces, centremos la idea en dos conclusiones muy concretas. Las constancias de posesión las otorga la autoridad civil y sirven para facilitar una serie de trámites ante esa entidad. Nada más. ¿Ok? Hay innumerables casos en donde te dan una constancia de posesión, bueno, antes era mucho más sencillo que ahora, y a la persona jamás poseía el bien. Incluso lo arrendaba o lo daba a un tercero, pero la constancia de posesión estaba a nombre de esa persona, pero esa persona jamás poseía el bien. Entonces, ¿cómo puede constatar algo que no se verifica en la realidad, no? O sea, ese concepto de posesión que es fundamental, por ejemplo, para entrar a hablar de usucapión, incluso de situaciones de precario y todo lo que, los conflictos sobre derechos o sobre inmuebles que existen en la realidad. Entonces, ahí no calzan lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Posesión es hecho, se puede verificar, tiene la posibilidad de que materialmente tú lo puedas identificar. Entonces, por un lado, esas constancias de posesiones tienen esa finalidad. Por otro lado, los contratos de transferencia de posesión en ningún caso representan cambios de titularidades, menos aún cuando la traditio del bien no se ha producido. Es decir, un papel que sea y que se llame contrato de transferencia de posesión, cuando no hay desposesión y entrega del bien, no sirve para nada, no prueba nada, no tiene objeto, ¿no? Quienes son más reacios, por ejemplo, a esta tesis dicen, los contratos de transferencia de posesión, pese a que hubo desposesión, no prueban nada, porque la posesión es hecho.
Y la persona que posee debe tener los medios de prueba para probar desde cuándo posee, en qué órdenes posee, en qué circunstancias ha entrado en posesión del bien. Entonces, ese contrato de transferencia de posesión para ese sector no prueba absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con